La peli comienza mostrándonos al capitán Jack Sparrow diciéndose a sí mismo que dé la vuelta al auto, se largue de ese lugar y no regrese jamás. Bueno, no lo hizo y entró a ese motel, tomó unas llaves, arrancó su auto hasta el cuarto del otro extremo, ingresó con toda la furia del mundo y encontró a su esposa con otro hombre. No debe ser la primera vez que le pasa eso. Pobre Johnny. Así comienza La Ventana Secreta. 6 meses después vemos esta casa en las montañas. El escritor decidió refugiarse allí tras haberse divorciado del infiel. Lo malo es que estaba atravesando un bloqueo mental y no podía continuar su libro. Un sujeto en la puerta le dijo que le había robado su historia. Mort no entendía esa acusación de plagio. Le pidió al extraño que se vaya por el inodoro y a Chico, su perrito, que ingrese antes de que las cosas se pongan feas, pues el señor Shooter no tenía planeado retirarse hasta que lea su manuscrito. Johnny se negó y le cerró la puerta en la cara. Ese men le puso los pelos de punta. Cuando se fue en su auto salió a tomar la obra que el otro le dejó. Nunca había escuchado de su nombre o sus trabajos, así que se deshizo de esas hojas en el basurero. Luego regresó a la dormilona que se estaba pegando como los dioses en compañía de Chico, su fiel pulgoso. ¡Qué agradable, Chico! Al despertarse ambos pensaron en nuevas ideas para escribir. Su cerebro estaba bloqueado, así que mejor fue a la cocina a comerse algo. De pronto vio esa historia en la mesa. Bueno, su empleada la sacó de la basura pensando que era suya. Johnny, más tranquilo, decidió echarle un ojo. Algo de lo que decía lo impresionó mucho. Sacó el libro La Ventana Secreta que tenía en su despacho y vio que ambos empezaban exactamente igual. Eso no tenía sentido. Revisando las siguientes páginas llegó a la conclusión de que no entendía nada. Como dos obras escritas por diferentes autores tenían el mismo contenido. Johnny le dijo a Chico que no se robó ninguna historia. Estaba 100% seguro. El teléfono lo hizo despertar de su siesta. Se levantó a tomar la llamada. Era Amy, su ex esposa, que quería saber cómo estaba su bebé Chico. Mort le contestó que los dos se encontraban de maravilla. Le preguntó si era posible que fuera influenciado por algo extraño cuando escribió su libro La Ventana Secreta. Ella no supo qué decirle. Comenzaron a hablar de Ted, el otro hombre, por ninguna razón. Se despidieron con frialdad y con un poco de nostalgia enfurecida en sus corazones. Al salir a dar un paseo, Johnny se encontró con John, que le aseguró que escribió su historia en el 97. Bueno, el protagonista lo hizo en el 94 y fue publicada un año después, así que él ganaba el duelo y el plagiador era el señor Turturro. Este se quedó muerto de la envidia al conocer eso. Muy obstinado le dijo que ese conflicto no iba a acabar hasta que uno de los dos muera. Le dio 3 días a Johnny para que busque la revista que confirmaba que escribió Ventana Secreta primero. Solo así lo dejaría en paz. Olvídelo, amigo, búsquese otro tonto, amigo. Para hacerlo tenía que llamar a su esposa. Como no quería, se acostó junto al confiable Chico para desperdiciar más tiempo, pues tampoco podía aprovecharlo trabajando en su nuevo proyecto. En fin, tuvo el típico sueño en donde se caía. También se dio un madrazo al despertarse. Fue a tomar un vaso con agua. En una ventana vio una hoja de papel pegada al vidrio. Salió a averiguar de qué se trataba. El foco estaba roto. No encontró ninguna persona por afuera. La hoja decía: tienes 3 días, no estoy bromeando. Ese infeliz mandó a dormir al pobre Chico. Johnny, recontra furioso, juró vengarse por matar a su perrito. Estaba a punto de convertirse en Johnny Wick. Al otro día fue a avisarle a un comedonas lo que ese loco hizo en su propiedad. Este le dijo que iba a redactar el caso en Mi máquina de escribir invisible. Tras eso se fue donde su agente a contarle lo mismo. Este quería saber la verdad si le robó la historia al Turturro o no. Johnny le contestó que no y le pidió que lo ayude a resolver ese problema pronto. A continuación, Mort se dirigió a la casa de Amy. Desafortunadamente la vio en la entrada junto a ese Ted. Se contuvo las ganas de volverse loco diciéndose que esa ya no era su esposa ni su casa. Todavía le dolía en el alma lo que esos dos le hicieron. En la noche regresó a su rancho. Vio que había otro vehículo estacionado afuera. Se acercó hacia la ventana. Él pensó que ese John había matado a Ken, pero solo fue una broma muy jocosa. Ingresaron para revisar que no haya monstruos escondidos en el armario. Mort le dijo que un vecino pasó el otro día saludando. Él debe recordar cómo era el asesino de Chico. Su amigo le prometió que iría a visitarlo en su lugar de trabajo. Se despidieron de esa forma. El agente iba a pasar la noche en el motel donde Johnny encontró a su ex con el otro. De pronto él escuchó algo en la parte de arriba. Ni modo, se encontraba solo. Y como no era de Texas, no tenía ningún rifle semiautomático para defenderse. Diosito Tende, ayúdame. Subió con mucho cuidado a inspeccionar cada cuarto. Otro susto casi le afloja el esfínter inferior. Le avisó a John que si no salía lo iba a hacer estiércol, pero en el baño no se encontraba nadie. Solo se trataba de una amigable rata de Nueva York paseándose por sus aposentos. La tomó con una toalla para dejarla libre por el bosque. Bueno, ese cigarrillo no lo había dejado él. Como sea, no le importó y salió a fumar para tranquilizarse. Inesperadamente John apareció a sus espaldas. Al fin diste la cara.
Malnacido. Le dijo que lo veía un poco nervioso. Le reclamó por no tomar la revista cuando pasó por la casa de Amy. Lo tenía vigilado las 24/7. Ahí le pidió que arregle el final de su historia que él arruinó o había tabla. No podía haber dos desenlaces. Cuando lo hiciera debía publicarlo a su nombre John Shooter o había tabla de nuevo. Cuando habló de la rubia, Mort quiso madrearlo por atrevido pero no pudo. El otro sabía defenderse bien. A este punto Johnny ya no sabía qué hacer. Comer Doritos era la respuesta. ¡Claro que sí, negro! El teléfono sonó. Era su ex que le contó que alguien quemó su casa. Ese sujeto le iba a arruinar la vida. Al llegar a ver las cenizas no pudo no imaginarse esa escena desgraciada que lo tenía así. Fingió no sentirse afectado y fue a hablar con las autoridades que les contaron que todo empezó por una botella de champagne, es decir, fue provocado. Johnny le informó al detective que tenía un enemigo que estaba causando todas esas locuras. Del otro lado, la abogada no paraba de hablar de lo que debían hacer los dueños. Al revisar los papeles, el escritor le pidió al amante que no se meta en ese asunto que no le correspondía. Por eso Ted tuvo que salir a dar una vuelta hasta que la reunión terminara. Tras eso, los fracasados en el amor y en el matrimonio se dirigieron a la puerta del frente del edificio. Los hermanos de pierna salieron a resolver ese conflicto que se tenían guardado. Ted le pidió de favor que no empeore todo. Antes de irse le dijo que venía de un lugar llamado la bahía de Shooter. Eso dejó pensando a Johnny, tenía el apellido de loco. De regreso en su casa vio que su agente no estaba. Al entrar este le dijo por teléfono que revisó la cabina hace una hora. También habló con ese vecino, que un poco nervioso le dijo no haber visto a ese hombre de sombrero. Lo más probable es que estaba amenazado de muerte. Asimismo, alguien debió haber contratado al turturro para destruirle la vida al escritor. La pregunta del millón era ¿quién? Yo no sé. Johnny creía que el responsable era Ted. Los amigos acordaron ver al vecino de nuevo para que escupa la verdad. En la mañana se dio cuenta que se despertó tarde. ¿Por qué razón? Su confiable chico no lo levantó. De paso, las llaves de su cacharro ya no estaban. Encontró el sombrero del fastidioso. Su auto lo había dejado encendido a propósito. Se fue al punto de encuentro. En el interior llamó a su amigo Ken. Todavía no había llegado. Se sentó a esperarlo en Navarra un momento. La señora de la tienda le informó que nadie estuvo antes que él. Johnny entendió que algo turbina le pasó. Misteriosamente vio a Ted en la gasolinera. Retrocedió para saber qué estaba haciendo. Este le dijo que quería visitarlo. Mort le respondió que ya sabía lo que estaba planeando. Ted le entregó los papeles del divorcio para que los firme. Johnny no iba a hacerlo. Pensaba que quería su dinero y se fue molestándolo. En su casa escuchó el teléfono sonar. Era el señor Shooter que le dio una dirección para verse. El escritor fue corriendo. No estaba lejos. Ahí vio un vehículo estacionado. El conductor era Tom, el vecino que yacía sin vida. En los asientos de atrás estaba Ken muerto. Del impacto Johnny se desmayó. Al reaccionar vio al asesino parado junto a él. Este le dijo que no podía irse. Mató a esos mens con su destornillador. Le pidió que termine su historia. Johnny le dijo que ya tenía la revista. El malvado le exigió que se la traiga a las 4 de la tarde o iba a terminar con la vida de todos los que conocía. Estás loco. Se deshizo de esos dos porque estaba interfiriendo con el asunto. Mort ingresó al vehículo con lentitud para tomar su herramienta. De esa forma no iban a poder inculparlo. Tras eso puso en primera marcha y llevó a los muertos hacia el precipicio, dejando la escena lo más limpio que se podía. Se le complicó un poco. Se quedó su reloj en el volante. En casa Amy lo llamó entre lágrimas para preguntarle si las cosas hubieran sido diferentes si no hubieran perdido a su bebé. Johnny no sabía qué decir e intentó calmarla. Ella le confesó que solo lo engañó con Ted y nadie más. No debió ausentarse tanto tiempo por dedicarse a trabajar. Le pidió que firme los papeles para terminar con eso. Johnny furioso le colgó el teléfono. Sabía que era por dinero. Cierto, cierto. Amy muy decidida fue a visitarlo para poder continuar con su nueva vida. En eso Mort fue a la oficina de correo a ver si habían dejado algún paquete. Una chica le entregó la tan buscada revista. Quiso abrirla en su auto, pero al ver al confiable acercarse le dijo que no tenía tiempo ese rato para hablar. Se retiró a todo gas para encontrarse con el molestoso. Al revisar el índice vio que justo las páginas en donde estaba Ventana Secreta las habían arrancado. Ese hijo del diablo lo hizo, pero era imposible según Thanos. Se puso el sombrero para aclarar sus pensamientos. Él creía que Turturro quería confundirlo. Se puso a conversar con sus otros yo's, igual como cuando estaba en prisión y era un pirata. ¡No se muevan! Perdí mi cerebro. De pronto los moretones que le hizo ese loco desaparecieron de su brazo. Empezó a pensar que él estaba causando todos esos kills. En realidad John Shooter no existía. Lo inventó para justificar sus actos desquiciados. Todo aceptable menos lo de Chico. Johnny ya no sabía que era real. El señor Turturro le dijo que existía porque él mismo lo creó y le dio una personalidad con un fuerte acento sureño. Como no tenía los huevos para acabar con esos mens, tuvo que interferir su otra personalidad. Ese rato Johnny ya sabía cómo darle un final a su historia. Debía acabar con los infieles cueste
cueste lo que cueste, como dijo el gran Cap. Bueno, ahí están las páginas que faltaban. Amy entró a la casa ya que Mort no contestaba. Adentro vio un cuchitril bien desordenado. Avanzó hacia la cocina llamando a Chico. Mejor que no se entere lo que le pasó. Escuchó un sonido que provenía de la parte de arriba. Subió las escaleras con extrema precaución. En el escritorio observó la historia de Shooter sin entender por qué había escrito ese apellido por todos lados. Johnny quería matarla. Estaba en modo turturro, listo para acabar con la vida del infiel. Mort se encontraba descansando en el fondo de su ser, igual que Kevin Wendell Crumb. Amy logró meterse en su auto. Desgraciadamente el loco verdadero la atrapó y la llevó hacia la sala para herirla con el destornillador. Luego la empujó dejándola débil en el suelo. Ella le decía que era Mort Rainey y no Shooter. Ese momento llegó Ted para salvar a su mujer. Al escuchar gritar recibió un palazo sorpresa. De esa forma lo mandó a dormir. No quería que el double kill se le escape y lo confirmó de forma excelente. ¡Ay, genial! Él se lleva todo el crédito. Tiempo después, Johnny fue a la tienda en modo cabello frondoso. Quiso invitar a salir a la chica del correo, pero ella salió rápido evitando al intenso. En tanto, el oficial llegó a su domicilio para hacerle un par de preguntas. Como no había nadie, ingresó. En su despacho lo encontró trabajando tranquilamente. De una le dijo que sabía que mató a esas personas. Le pidió que no vaya al pueblo porque ponía incómoda a la gente hasta que encuentren a los cuerpos y poder arrestarlo. A Johnny no le importó nada y siguió escribiendo cómo iba a matarlo. Like si te gusta el choclo. Fin. Así termina La Ventana Secreta.